Muy bien. Como lo vimos hace ya varias clases, existe un departamento, una dirección que se encarga justamente de pura medicina. En cuanto al transporte se refiere, no solamente a la aviación, sino también al transporte terrestre y al transporte marítimo. Dentro de esta dirección existe lo que es el Reglamento del Servicio de Medicina Preventiva de Transporte, un nombre largo, ya así para recortarlo, el Reglamento de Medicina Preventiva, realmente para no decir todo eso. Es un documento corto, el documento realmente son 28, 30 páginas, no es muy largo. Completo, me refiero a completo con lo que vamos a ver hoy, a lo que es como un anexo. Ya el reglamento pasa a ser de 52 páginas, por esa parte del anexo. En resumen, así un resumen muy general, el reglamento dice que la dirección es la que se encarga de establecer y de establecer las condiciones que necesita cada persona para poder tramitar una licencia para algún medio de transporte, aviación, terrestre, marítimo. La Dirección de Medicina Preventiva va a determinar si la persona es apta o no por medio de exámenes toxicológicos, examen médico y examen psicológico. Y ya va mostrando como las características de cada uno. Ustedes ya pasaron por el psicofísico, realmente ya conocen lo que es el examen médico. De seguro ya les fueron, si alguno de ustedes tuvo alguna observación así como de, mira, es que tú tienes esto, o tú tienes aquello, así, ya les pudieron haber dado alguna observación de cuidados o en algunos casos alguna llamada de atención, si fuera su caso. Si todo salió perfecto, muy bien por ustedes, que bueno que realmente están muy sanos. El objetivo del día de hoy es que ustedes vean justamente esas características por las cuales las pueden considerar como no aptas, como no aptos para tramitar una licencia. El documento que están viendo en pantalla es un resumen del reglamento, pero dirigido justamente a ustedes como sobrecargos. Vamos a hablar un poquito de las generalidades del reglamento y de las características, lo que se le llama el catálogo de no aptos. Todas las características y enfermedades, padecimientos que ustedes no pueden o hasta cierto punto no pueden tener para poder laborar como sobrecargo de aviación. Vamos a empezar entonces con el capítulo 1, que son las generalidades. Aquí prácticamente lo que nos interesa a nosotros, ya enfocado en ustedes, son los grupos. El reglamento establece que todo el personal técnico aeronáutico se va a dividir en 4 grandes grupos. Ustedes se van a encontrar en el grupo número 3. El primer grupo va a estar compuesto por pilotos comerciales. Piloto comercial, ya sea la fija, la rotativa, que son helicópteros, exclusivamente pilotos comerciales. ¿Por qué la Secretaría, por qué la Dirección de Medicina divide al personal en grupos? Porque va a haber ciertas características, ciertas enfermedades, ciertos padecimientos que los pilotos no pueden tener, pero ustedes como sobrecargo, los técnicos de mantenimiento, los operadores aéreos, no hay tanto problema que lo tengan. Hay ciertas cuestiones que, por ejemplo, ustedes como sobrecargos en el grupo 3 llegan a cambiar algunas características, algunos puntos respecto al grupo 1, al grupo 2, por ejemplo. Esos pequeños detallitos de repente que un piloto no puede ser daltónico, o que ustedes a lo mejor sí les puede faltar, no sé, un dedo. Ahorita lo vamos a ver eso. Eh, ese tipo de detalles que llegan ¿cómo se llama? Que pueden llegar a alterar la labor de una sobrecargo de un piloto, de un técnico de mantenimiento.
El reglamento los va estableciendo, son mínimos, no crean que es mucho el cambio, realmente las características son casi en su totalidad iguales para los cuatro grupos, pero va a haber pequeños detallitos que sí van a ir cambiando. Ahorita los vamos a ver. El grupo 2, por ejemplo, va a estar compuesto por pilotos privados. Privados, pilotos ejecutivos para aviación ejecutiva, aviación privada. Aquí entra toda lo que es la aviación agrícola, pilotos de aerostato, lo que son los globos aerostáticos, aeronaves ultraligeras, que son aviones muy pequeñas, como el pequeño Lancer que está ahí en la escuela. Más o menos de ese estilo son las ultraligeras. Y pilotos de planeadores, aviones planeadores, aeronaves planeadoras, que no ocupan motor en cierta parte del vuelo, que van así flotando, van planeando por la inercia que ya llevan, por las corrientes de aire. Si se fijan, aquí los pilotos los dividimos en lo que es comercial, exclusivamente comercial, y luego todos los demás. El grupo 3, ustedes como sobrecargos y todo el personal de tierra excepto el grupo 4. El grupo 4 son los controladores de tránsito aéreo, que son los de torre de control. Ellos tienen su grupo solito, pero todo el demás personal de tierra, operador aéreo y técnico de mantenimiento, entran con ustedes en el grupo 3. Ya si quieren, ¿cómo se llama? Ya si en algún futuro se dirigen justamente al reglamento a ver el catálogo de nuevo, ya saben a qué grupo dirigirse. Tienen que buscar las partes que dice grupo 3, que es la que corresponde a ustedes. Según la Dirección de Medicina Preventiva, ¿qué características deben reunir ustedes? Repito, prácticamente es igual para todos los grupos. Hay ciertos detalles que llegan a cambiar. ¿Qué llega a cambiar, por ejemplo? ¿Qué es exclusivo de ustedes como grupo 3? La complexión. La complexión sí es distinta para cada grupo. Con esto, la medicina preventiva nos está pidiendo a nosotros como pilotos, técnicos, sobrecargos, lo que vayamos a solicitar licencia, nos va a solicitar un cierto peso, un cierto índice de masa corporal para, ¿cómo se llama?, para poder laborar. Esto con el fin de poder realizar nuestras labores de forma segura. En caso de algún accidente, de algún incidente, ustedes como sobrecargo, un piloto, por ejemplo, en un avión con sobrepeso, puede llegar a entorpecer justamente las labores de procedimientos de emergencia, de seguridad. No tiene la condición, no tiene la velocidad, la rapidez para llevar a cabo ciertas, ¿cómo se llama? Ciertas labores físicas. Y en vez de ayudar puede llegar a entorpecer. O de repente el piloto tiene sobrepeso y se me desmaya ahí porque fue mucho exceso físico y ustedes aparte de salvar a los pasajeros tienen que salvar al piloto y se vuelve todo un caos, ¿no? De igual forma, a ustedes se les recomienda que tengan cierto índice de masa corporal, cierto porcentaje de grasa corporal. Yo les recomendaría que tuvieran cierta condición física también. O sea, no que sean superatletas, sino que tengan cierta condición física. Por si en algún momento, ojalá no, llegara a presentarse un caso de emergencia, ustedes tengan la condición para no cansarse, para que no les falte el oxígeno, que cualquier cosa, ¿no? Si se fijan, por ejemplo, en la tabla que ven en pantalla, viene dividido por mujeres y por hombres, y también viene dividido por edades. Si ustedes ven los valores, los que ya conozcan los valores de índice de masa corporal,
o los porcentajes de grasa que ya estén familiarizados con esos temas, notarán que los números que nos da la tabla son altos realmente. Un índice de masa corporal normal se encuentra entre los 20 y los 25 puntos, por ahí aproximadamente. Si se fijan los que dice la tabla, ya vienen 30, 35, 38. Técnicamente, gente con ese índice de masa corporal ya tiene cierto sobrepeso. Los porcentajes de grasa que ven en pantalla también es 40, 42, 30, 35. Si se fijan, o los que ya hayan ido a un nutriólogo o hayan pasado por ese tipo de análisis, pues realmente ese tipo de grasa, de porcentajes de grasa también ya son altos relativamente. Eh, los superatletas tienen porcentajes menores a 10. La gente delgada, normal, así, que no tenga sobrepeso, está entre los 15, 20, 25, 30, por ahí si quieren. Pero ya porcentajes de grasa de 40, 42, ya es hasta cierto punto un pequeño sobrepeso. No llegamos a lo que es obesidad, obviamente, ¿no? Pero quizás sí se tenga ya cierto sobrepeso con ese tipo de ¿cómo se llama? De porcentajes, de índices. Estos son los límites que establece la Dirección de Medicina Preventiva. Si alguna de ustedes en su examen médico llegó a estar cercano a estos valores, por ejemplo, 18 a 39 años, que es la mayoría aquí en mujeres y en hombres, si se fijan, el índice de masa corporal es de 30, porcentaje de grasa para mujeres es de 40 y para hombres es de 30. Si alguno de ustedes llegó a estar justamente cercano a estos valores, el médico les pudo haber dado una recomendación: oye, tus valores de grasa están un poco altos, tu índice corporal está un poco alto, te recomiendo que hagas ejercicio o que hagas alguna actividad, caminar o correr 30 minutos al día, algo, ¿no? O una dieta, bajarle un poco, no sé, a los azúcares, a las harinas, a lo que les haya recomendado el doctor. Hubo casos, por ejemplo, en generaciones pasadas donde sí se llegó a ese tipo ¿cómo se llama?, recomendaciones. Ya hablando ya con las alumnas justamente con sus resultados. Sí hubo uno que otro caso así como, no, es que sí mi porcentaje sí estuvo un poquito alto, un poquito cercano a lo que dice el reglamento, y sí se les recomendó justamente hacer una dieta, un poco de ejercicio, para bajarlo a niveles, digamos, pues normales, por así llamarlos. Mandar a la complexión a lo que es la normalidad. Ya si ninguno de ustedes recibió alguna recomendación dentro de su examen médico del primero, pues no hay ningún problema. Tienen ustedes niveles sanos, niveles normales. Ya en su próximo examen médico les van a volver a hacer el examen de complexión y les van a decir, mira, tienes la grasa un poquito alta, estás en niveles normales, estás en muy buenos niveles, ya dependiendo de cada uno de ustedes, del tipo ahora sí que de vida que llevemos cada uno de nosotros. Alimentación, ejercicio, actividad física, lo que sea. Pero en general, no tiendan a lo que es el sobrepeso, la obesidad. Digo, aquí en cualquier trabajo siempre cuídense, siempre mantengan una buena condición física, aliméntense bien. Aquí, digamos, en la aviación ya tienen ustedes un límite, realmente no pueden contar con cierto sobrepeso o ya incluso con obesidad. Pasamos a la parte de los ojos. Ustedes como sobrecargos no tienen problemas si llegan a presentar lo que se llama patologías de alteración de visión cromática. En palabras sencillas, daltonismo. Si alguno de ustedes no ve los colores como deberían de verse, que sufra daltonismo, no hay tanto problema como sobrecargo.
Para pilotos y para técnicos de mantenimiento sí es más quisquilloso ese punto, porque los pilotos tienen que estar viendo los colores perfectamente por toda la cantidad de lucecitas y señales que ellos ocupan. En mantenimiento es casi lo mismo. En mantenimiento nosotros manejamos también muchos colores, nos referenciamos con muchos colores. Entonces, si no los podemos ver correctamente, también puede ser un problema. Con ustedes no tanto. ¿Qué no pueden presentar ustedes? Agudeza visual menor de 0.7. Este es el examen que les hacen cuando van a revisarse los ojos, donde lo sientan y les ponen la famosa imagen con letras. Dime qué letras ves en tal fila. Y ya se pueden ustedes a contar, ¿no? E, F, H, G, las que aparezcan. Ese tipo de pruebas miden lo que es su agudeza visual. Una agudeza visual menor a 0.7 es que ustedes no puedan ver correctamente. De cerca, de lejos y en un punto medio. Si alguno de ustedes no sufre algún tipo de enfermedad de los miopía, astigmatismo, que puedan ver bien de cerca, de lejos, sin lentes, ya lo hicieron. Quienes sufran algún tipo de miopía, de astigmatismo y no puedan ver de cerca, no puedan ver de lejos, que tengan que usar lentes, no hay problema. Mientras los anteojos, los lentes de armazón, los lentes de contacto les ayuden a ver correctamente, no hay ningún problema que los usen. Siempre y cuando, y esa es una recomendación por parte de la Dirección de Medicina, uno, que siempre los tengan puestos, obviamente, porque si no, no van a poder ver. Dos, se les recomienda que siempre tengan un repuesto. Si son de armazón, que siempre lleven un repuesto de armazón. Si son de contacto, que siempre lleven sus lentes de contacto de repuesto. Al menos que los lleven siempre que estén en desempeño de labores. ¿Por qué? Porque si pasa alguna situación, ya no un accidente, no un incidente, sino cualquier cosa que, por ejemplo, se les caen los anteojos en el vuelo y un pasajero se paró al baño y no se fijó y los pisó. O se les cayó así mientras estaban sirviendo, no sé, los alimentos y le cayó justamente a un niño chiquito y el chiquillo los agarró y los rompió. Cualquier cosa, siempre tengan un repuesto por si llegara a pasar alguna situación donde se rompan o los que han usado lentes de contacto han sufrido la experiencia que de repente se les cayó uno, lo pusieron mal o cualquier otra cosa y de repente están normales y de repente un ojo empieza a ver raro porque se les cayó el lente de contacto. Siempre lleven un repuesto. ¿Qué otra cosa no deben presentar? Lo que es el glaucoma. El glaucoma, para quienes no conozcan lo que es el glaucoma, el ojo en la parte de atrás tiene lo que se le llama un nervio óptico, que es donde llega la luz y nos permite ver imágenes. El glaucoma es una situación del ojo donde el nervio óptico sufre presión de más. Hay un líquido en el ojo que genera más presión de la debida en el nervio óptico y al apachurrarlo, al oprimirlo, no permite que veamos de forma correcta. Eso puede generar ceguera. Eso también ya se puede verificar ya con todas las herramientas que usan para revisar los ojos. Ya se puede determinar si ustedes sufren de glaucoma o no. Es que tengan, digamos, la presión alta en el ojo, así como resumidas cuentas. Esa presión alta presiona el nervio óptico y no les permite ver. Obviamente no pueden sufrir de eso, sino de repente allá arriba no van a ver correctamente. Un campo visual menor al 70% que ustedes puedan ver lo que llamamos la visión periférica, que ustedes así viendo de frente pueden detectar lo que está a un lado de ustedes.
sin voltear la cabeza o sin girar los ojos. Ustedes perfectamente pueden ver lo que hay a su derecha, a su izquierda, aún viendo de frente, lo que conocen como la visión periférica. Ese es el campo visual. Hay gente que no tiene este campo visual correctamente y no alcanza a ver lo que hay a un lado de ellos. Es como a los caballos que les ponen unos cuadritos negros así en los ojos para que vean solamente al frente, para que no puedan ver lo que hay a un lado. Hay gente que ve de esa forma, tiene problemas en la vista y ve de esa forma. Su campo visual se reduce. Entonces, si ustedes sufren de un campo visual corto, así como los caballos, no pueden trabajar en la aviación en general, porque se pierden de mucha información a su alrededor. Lentes de contacto, bifocales y multifocales no están permitidos. Para quienes no conozcan esos términos, bifocal y multifocal es que tengan varias graduaciones en el mismo lente. ¿Han visto, por ejemplo, los lentes de armazón, así de ya de la gente mayor? Generalmente la gente mayor es más común. Que el lente tiene abajo como otro pequeño lentecito. Ese es bifocal porque tiene dos graduaciones. En los de contacto también es posible. No están permitidos, tiene que ser monofocal su lente de contacto. Si alguien lo usa, tiene que ser monofocal y siempre llevar un repuesto, como lo que mencionábamos antes. Los lentes de sol tienen que cumplir ciertas características, por ejemplo, los pilotos más que nada. Los pilotos siempre usan lentes de sol en sus vuelos, justamente por la posición donde están. Siempre les cala el sol. Tienen que cumplir ciertas, ¿cómo se llama? Ciertas características según medicina preventiva para que puedan ver de forma correcta. Ustedes, pues realmente ustedes dentro de un vuelo no usan lentes de sol. No, no les molesta mucho el sol a ustedes realmente. Afuera, pues pueden usar los que quieran, ¿no? Ya para cuando vayan, ya como se llama, camino al aeropuerto, cosas así, ya pueden usar los que ustedes quieran. Cicatrices que interfieran con la vista, algún accidente, alguna herida que genere cicatriz en el ojo que les quite visibilidad o la visión completa de ese ojo. Así como en las películas o en las series que el personaje sufre un corte de espada o un accidente y le corta el ojo, que queda la cicatriz y de ese ojo quedan ciegos. Ese tipo de cosas. Y por último, estrabismo, tropias o forias. En resumidas cuentas, en palabras sencillas, este último punto hace referencia a lo que despectivamente conocen como alguien visco. Alguien que esté visco, que de repente un ojo se le vaya, así que estén viendo y de repente el ojo se mueve solo. Ese tipo de padecimientos son los estrabismos, tropias y forias. Ante la medicina preventiva no son bien recibidas. En casos ya, ¿cómo se llama? Ya muy notorios o graves. Si alguno de ustedes llegara a sufrir de esto así de forma leve, sí les pueden dar la licencia, no se apuren. Pero ya ciertos casos ya un poco ya más complicados, ya queda determinación de medicina preventiva si se consideran como no aptas o como aptas. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, profe. Muy bien. Pasamos a lo que es oídos, nariz y garganta. Ustedes saben que estos tres están conectados. En cuanto a oídos, lo que es la primera parte, no deben presentar qué. Ustedes también han escuchado el término decibeles. Los decibeles, como viene aquí marcado, delta bravo,
El decibel es la medida del sonido, del volumen del sonido. Dentro de la acústica, para medir el volumen, la fuerza, la intensidad que tiene un sonido se mide por medio de decibeles. Tenemos dos puntos de referencia. 0 decibeles es un sonido que apenas se alcanza a escuchar. Por debajo de los 0 decibeles, el oído humano ya no escucha nada. De ahí vamos aumentando hasta llegar a lo que se llama al umbral de dolor, que son los 120 decibeles. Por encima de 120 decibeles, el oído humano, al escuchar ese sonido, ya siente molestia e incluso dolor. Por eso se le llama así. Por ejemplo, una conversación normal, así ustedes platicando así entre ustedes en el recreo, en un cafecito, donde quieran, tiene aproximadamente 50 decibeles. Un susurro tiene aproximadamente 20 decibeles. La turbina de un avión, así ya prendida, está entre los 140 y los 160 decibeles. Por eso el personal en tierra, siempre que hay un avión cerca prendido, tienen que usar los tapones para los oídos, porque ya estamos por encima del umbral del dolor y se puede dañar el oído. Lo que es la audiometría tonal, a través de un examen audiológico que les hacen o les debieron haber hecho, se verifica que ustedes escuchen en los decibeles correctos. Ese tipo de pruebas les ponen a ustedes sonidos. Ahí te va un sonido de 20 decibeles. Y ustedes, a través del procedimiento que les diga el médico, escuches o no escuches, realmente ya dependerá del procedimiento. Van a verificar que ustedes escuchen perfectamente en esa, ¿cómo se llama? En esa intensidad. Que el de 20 decibeles lo escuchen a 20 decibeles, que el de 40 a 40, que el de 60 a 60 y así a cada uno, ¿no? Hay una desviación, hay gente que el oído no está sano, no está bien y tiene una desviación. Por ejemplo, un sonido de 20 decibeles lo puede escuchar a 5, o sea, lo escucha mucho más bajo. Es la gente que casi no, que hay que hablarle un poco más fuerte porque no escucha. Sonidos de 60 decibeles, 50 decibeles, que es una conversación normal, quizás ellos lo escuchen a 30, a 20. Por eso hay que hablar más fuerte con esa gente. Ya es un problema en el oído. Según el reglamento, deben tener una desviación máxima de 45 decibeles, que ya es demasiado. O sea, realmente de 50 decibeles, que es una conversación normal, si ellos lo escuchan a 5, todavía podría pasar. Entonces sí es como una tolerancia un poco grande. En resumidas cuentas, es que ustedes escuchen perfectamente los sonidos al volumen que debe ser. Si no lo llegaran a escuchar es porque ya hay problemas de audiometría. Ya no escuchan bien, necesitan verificar que tiene el oído. Incluso en algunos casos, el pequeño auxiliar auditivo, las pequeñas maquinitas que se ponen en los oídos, ya para la gente mayor también, que ya no escucha bien, ya no escucha los volúmenes correctamente, que sufren de esto que les comento. Ese tipo de maquinitas, aprovechando el tema, sí están permitidas. De hecho, viene aquí abajo. El uso de auxiliar auditivo. Sí está permitido siempre y cuando cumpla ciertos requisitos de ganancia. Con ganancia yo me refiero a que el sonido ¿cómo se llama? Lo emita en el volumen correcto, en los decibeles correctos que ustedes necesitan. A eso se refiere con ganancia, así en grandes rasgos. Entonces, esta maquinita está permitida si alguno de ustedes sufre problemas de audición, siempre y cuando cumpla con los requisitos de ganancia, que cumpla su objetivo real. Sorderas, por ejemplo, nos pasamos a lo que es el punto 2, la hipoacusia. La hipoacusia, en términos sencillos, es sordera.
pero no sordera total. La sordera total, que de plano no escuche con ese oído, esa gente que se queda sorda, así ya de por vida de un oído de ambos, es la anacusia. Esa es la sordera total, la anacusia. La hipoacusia es una sordera un poco más leve, no es total, es parcial, que ustedes vayan perdiendo poco a poco ¿cómo se llama? La audición en sus oídos. Una hipoacusia leve, ustedes escuchan los sonidos más bajos de lo que realmente son, justamente lo del examen audiológico que hemos comentado. Una hipoacusia severa, ya su sordera ya es un poco considerable, ya realmente los sonidos ya les cuesta escucharlos. Profunda es que les cueste mucho trabajo escuchar un sonido. Y después de la profunda ya viene lo que es la anacusia, ya la sordera total. La anacusia no tiene cura, esa no se puede curar. Ya si se quedaron sordos, ya, ahí murió el oído ya. La hipoacusia, por otro lado, sí tiene tratamiento. Si llegan a tener ciertos, ¿cómo se llama? Cierta pérdida de audición, sí hay tratamientos, como por ejemplo la maquinita de la que estamos hablando. Dependiendo de su grado de hipoacusia, es bajo consideración de medicina preventiva si pueden o no pueden ustedes trabajar como sobrecargos. Recuerden, por lo que han visto en sus demás cursos, que deben escuchar y deben ver también de forma correcta. Ya la anacusia, pues obviamente no, porque ya están sordos, ya están sordas. Ya sea de uno o de dos lados, de un oído o de ambos oídos. Por eso la parte de unilateral o bilateral. Pasamos al siguiente punto. Enfermedades que afecten la ventilación en senos paranasales, oídos, medio y nariz. Asma, por ejemplo, afecta la ventilación, la respiración de la persona. ¿Algún otro tipo de enfermedad que justamente afecte la ventilación? La hiperventilación, por ejemplo, con la gente que en casos de estrés o en casos, ¿cómo se llama? Fuera de su zona de confort, se hiperventilen, así de la nada se empiezan a hiperventilar, que sufran problemas de ventilación, también pueden ser consideradas como no aptas. No imagínense alguna de ustedes que tenga eso, que en el caso de algún incidente o alguna situación de emergencia, se estrese de más y empiece a hiperventilarse y ya no pueda realizar sus labores de seguridad, porque ya está luchando por respirar. Y alteraciones del lenguaje incompatibles. Técnicamente que de repente estén hablando y de la nada ya no se les entienda nada. Ese tipo de alteraciones de la gente que está hablando y de repente sufren de un cambio así medio extraño y ya no formulan palabras, sino puros sonidos, puros balbuceos. Alguna alteración del lenguaje que no les permita comunicar la información de forma correcta. Y alteraciones de equilibrio. Ustedes conocen que el oído es el encargado del equilibrio humano. Tenemos una pequeña bolsita dentro del oído que tiene un líquido que según el nivel de ese líquido, más bien el nivel, si está tranquilo, si se está moviendo, es el equilibrio que tenemos nosotros. Cuando empezamos a dar muchas vueltas, ocasionamos que ese liquidito empiece a dar muchas vueltas y nos vamos a sentir mareados hasta que el líquido se mantenga, bueno, regrese al reposo, por así llamarlo. Alguna alteración donde ustedes pierdan el equilibrio muy fácilmente o no logren controlarlo, puede ser causa para que no les den la licencia. Una prueba muy sencilla de equilibrio es que se paren en un solo pie y cierren los ojos.
Como no tienen referencias visuales de nada, si tienen muy buen equilibrio, durarán más tiempo en esa posición que aquellos que no tienen equilibrio. Se caen luego, luego. Lo pueden intentar ustedes. Párense en un solo pie y cierren los ojos. Es una muy buena prueba de equilibrio. Ya para hacerlas más fáciles las pruebas, ya con los ojos abiertos, ya tienen referencias visuales y ya el cerebro ya se acomoda de mejor forma. También las hacen generalmente con los ojos abiertos. Igual cuando los detienen en el alcoholímetro, por ejemplo. A ver, parecen un pie, a ver el equilibrio. Ese tipo de pruebas les llegan a hacer. Sistema nervioso, lo que es cerebro y nervios. Dos muy importantes, trastornos convulsivos y epilepsia. Si alguno de ustedes llegó o más bien tiene algún historial de trastornos convulsivos o de epilepsia, son, ¿cómo llamarlo? Personal de alto cuidado. Deben, más bien deberían no tener ese tipo de trastornos si alguien llegara a sufrirlo. Desconozco realmente si hoy en día ya haya tratamiento para curar ese tipo de cosas. Para controlarlo sí sé que hay. Desconozco hasta qué nivel. Si realmente controlarlo totalmente o si de repente también llegaran a sufrir, a un controlado, de repente llegaran a sufrir un ataque epiléptico o un ataque convulsivo. Para la aviación, más que nada pilotos y sobrecargos realmente no son aptos porque se imaginan que de repente en un vuelo al piloto le dé un ataque epiléptico o a ustedes les dé un ataque epiléptico hacia medio vuelo. Entonces, por seguridad realmente no son aptos para este tipo ¿cómo se llama?, de labores. Siguiente punto, secuelas y anormalidades de enfermedades que afecten el sistema nervioso central. ¿Alguna enfermedad, algún accidente que haya generado algún daño en el cerebro? Es el sistema nervioso central. ¿O algún daño en los nervios que alteren las funciones motoras, las funciones sensitivas? Secuelas de esos accidentes, secuelas de esas enfermedades. Por ejemplo, ustedes tuvieron un accidente, ya se recuperaron y todo, pero el nervio quedó dañado y ustedes no sienten, por ejemplo, con la mano derecha no sienten lo caliente. Digo, por decir algo, ¿no? Ya no sienten lo caliente. Y ustedes van ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo le llaman? La tetera, donde llevan el agua caliente para el café. Y ustedes lo agarran y como no sienten, pues ahí está, ¿cómo se llama? Frío, ¿no? O sea, es agua normal. Pero realmente es agua hirviendo, así hirviendo, hirviendo. Y se les cae y le cae un pasajero. Y ustedes, es que creí que era agua, ¿cómo se llama? Agua al tiempo, porque no sentía yo el envase caliente. Pues no, con ese tipo de daños no sientes la temperatura. Ese tipo de daños también llegan a ser considerados como no aptos. Algún daño al cerebro que de repente genere secuelas, gente que sufre algún golpe en la cabeza y unas secuelas que de repente se estén desmayando, que así de la nada se desmayen, o que de repente se empiecen a marear, así de la nada se empiezan a marear, por algún golpe, algún daño justamente al sistema nervioso central. Pérdida de estado de alerta, por ejemplo, que ustedes pierdan esa noción de alerta
que salga un mensaje de emergencia y ustedes, ay, como si nada, ay, no pasa nada. O de repente pase algo hacia un lado de ustedes y ustedes ni cuenta se dan. Una cosa es estar distraído y otra cosa es perder el estado de alerta. Que de repente estén bien tranquilas o bien tranquilos y de repente se descalabra alguien, ¿no? A un lado. Así, se descalabra. Le cae una maleta y se descalabra. Y ustedes ni cuenta se dieron, ni importancia le tomaron. Así en la calle van y de repente un choque a un lado de ustedes y ni cuenta se dieron. Perdieron totalmente el estado de alerta. Eso es peligroso para la seguridad del avión. Ni cuenta se van a dar de lo que está pasando. No porque sean distraídas, sean distraídos, sino porque perdieron totalmente el estado de alerta. Eso es un problema del cerebro, del sistema nervioso. Y antecedentes de traumatismo cráneoencefálico, fracturas fuertes, golpes muy fuertes en el cráneo, en la parte de la cabeza, que generan a la larga secuelas. Accidentes donde el cráneo se vio fracturado de forma grave, algún golpe muy fuerte que haya causado, hay veces que causa hasta coma, ese tipo de golpes, muerte cerebral, obviamente ya son casos muy extremos, ¿verdad? Pero traumatismos, golpes que sí lleguen a dejar daños ya permanentes ya en el sistema nervioso, en el cerebro principalmente. Hasta aquí dudas del nervioso y del, ¿qué? Del oído, nariz y garganta. No, ninguna. Profe, todo bien. Sistema respiratorio, ninguna alteración orgánica o funcional del sistema respiratorio, que sus pulmones estén sanos, no tengan alguna deformidad, no tengan alguna alteración extraña, tanto orgánica, que no tengan un tercer pulmón, por ejemplo, o el pulmón tenga bolitas así medio raras, alteraciones funcionales, que el sistema respiratorio esté mal acomodado, cosas de ese estilo. Enfisema pulmonar. Ustedes conocen, bueno, bien saben que el pulmón está relleno de bolsitas y esas bolsitas se llenan de oxígeno, bueno, de aire, y de ahí se toma el oxígeno y se pasa a la sangre, ¿no? El enfisema pulmonar es cuando esas bolsitas se ven apachurradas por cierta presión que existe en el pulmón. Y al estar apachurradas, ustedes intenten meter aire a una bolsa apachurrada, le va a caber menos. No van a poder inflar esa bolsa porque está siendo presionada. Entonces entra menos aire al pulmón, entra menos oxígeno al pulmón y ustedes tienen problemas respiratorios. Asma bronquial y bronquitis crónica. Lo que les comentaba hace rato del asma. No les vaya a dar un ataque de asma allá arriba y se nos queden sin aire. Ciertos tipos de bronquitis, como bronquitis crónica, una enfermedad de la parte de los bronquios. Igual se quedan sin aire, no pueden respirar. Enfermedades infectocontagiosas. Pues ya este caso, por ejemplo, gripa, pues obviamente gripa no, ¿verdad? No por una gripa no les van a dar licencia. Ya si les da gripa, pues ya pusieron de descanso y luego ya regresan a trabajar. Ahorita el COVID que está de moda, pues realmente también no descansar, ¿no? Realmente ese tipo de enfermedades contagiosas, infectocontagiosas, perdón, de vías respiratorias, existan algunas muy graves que a la larga generen daños muy, muy graves y que sean muy contagiosas, pues obviamente no les van a dar licencia. Fuera de eso, una gripa, una fiebre, eh, cualquier tipo de esas enfermedades, pues no generan gran problema. No generan problema realmente.
La apnea del sueño, esa la conocen ustedes como los ronquidos. La apnea del sueño, el síndrome de apnea del sueño es una situación donde el individuo sufre algún corte de flujo de aire, su flujo respiratorio se ve interrumpido, alterado, justamente por cuestiones del sueño, por el acomodo, por estar acostados, por tomar ciertas posiciones. Todos hemos llegado a roncar, todos, en menor, mayor medida. Hay gente que ronca así muy suavecito, pero se alcanza a notar. Hay gente que realmente los ronquidos no dejan dormir a nadie. Pero la apnea del sueño, bueno, antes de la apnea, esos ronquidos son normales. Realmente hasta cierto punto son normales. Ya la gente que ronca más fuerte es porque sí tiene cierta alteración leve en el sistema respiratorio que no permite justamente el paso correcto de aire mientras está dormido. Pero la apnea del sueño es un síndrome en específico donde la persona se ahoga. La persona realmente se ahoga cuando está dormida. Todos también hemos sufrido que de repente en la noche nos despertamos porque sentimos que nos ahogamos, porque se fue la salida por otro lado, o realmente la posición que tomamos nos dejó sin aire, algo así. Normal. Pero la apnea del sueño es justamente esa gente que sufre cada noche o muy seguido que se queda sin aire, que siente que se ahoga. Son ronquidos muy fuertes y de repente se levantan porque se estaban ahogando. Ya se considera apnea del sueño cuando ya se vuelve ya más común, ya se vuelve repetitivo. No como a los demás que de repente una vez así es muy extraño que nos llegara a pasar que nos ahoguemos. Los ronquidos no son malos siempre y cuando no se ahoguen, no se convierten en una apnea del sueño. ¿Qué tiene que ver la apnea del sueño con los pilotos con sobrecargos? Simboliza que hay alguna alteración, no porque se vayan a dormir en el vuelo, ¿verdad? Y se vayan a ahogar en el vuelo, sino porque eso significa que tienen una alteración en el sistema respiratorio que puede generar otros problemas. Hay algo en su sistema respiratorio que no les deja respirar bien, no permite el flujo correcto de aire y hay que revisarlo. El sistema endocrino, el sistema que genera las hormonas del cuerpo, diabetes. Ustedes como sobrecargos no tienen problemas por tener diabetes. No hay ningún problema, siempre y cuando esté controlada, esté tratada. Si no está tratada, si a ustedes les vale, no está permitida, como dice aquí abajo. Pero la diabetes no es razón para que les quiten su licencia o no se las den, siempre y cuando la estén tratando, se la estén cuidando. Cualquier otra alteración en las glándulas de secreción de hormonas que generen más hormonas de las debidas, menos hormonas de las debidas, que generen algún trastorno, tampoco está permitido. Ya son situaciones o alteraciones ya graves que realmente necesitan ya una atención especial. Y lo que es el hipertiroidismo ya es, ¿cómo se llama? La secreción excesiva o poca secreción de la glándula tiroides. La glándula tiroides, ustedes han escuchado casos de gente que sufre de ese tipo de padecimientos donde generan más hormona de la tiroides, creo que se llama hormona tiroidea, algo así. Y ya tiene problemas ¿cómo se llama? En el cuerpo, problemas como el gigantismo, por así llamarlo, el enanismo, ese tipo de cuestiones se generan por problemas muy grandes de esta glándula. Puede llegar a generar otro tipo de problemas ya en los distintos sistemas del cuerpo humano. Se puede tratar, sí, también se puede tratar.
no debería haber problemas si también se la tratan. Si no está controlada, al igual que la diabetes, también es causa para no darle su licencia. Ok. Vamos a terminar con el corazón por hoy. Corazón, sistema cardiovascular. ¿Alguna alteración en el corazón, al igual que en los pulmones, que el corazón esté sano, no tenga alteraciones, no tenga algo extra, algo que le falte? Igual en las arterias, en las venas, que las venas estén bien, no tengan algo extraño. Insuficiencia cardíaca, que el corazón no funcione de forma correcta, que le cueste trabajo trabajar al corazón. No van a generar ustedes el flujo necesario para que el oxígeno llegue a todo el cuerpo, y en casos de actividad física donde tengan que moverse ustedes, no lo van a poder hacer porque el corazón no funciona de forma correcta. Trastornos de ritmo, que el corazón no se mueva al ritmo necesario, al ritmo indicado, que así de forma normal, sin hacer nada, el corazón empieza a latir muy rápido, muy, muy rápido, así de la nada, o empieza a latir muy despacio, muy lento, de los niveles normales. Cuando dormimos tiene cierto ritmo, cuando estamos así normal, sentados, tiene otro ritmo, cuando estamos corriendo tiene otro ritmo. Entonces, que estos trastornos no ocasionen que el corazón esté en un ritmo equivocado al que debería. Lesiones vasculares, alguna lesión, algún accidente que causa alguna herida en alguna arteria, en alguna vena, que representa algún riesgo. Hay ciertas lesiones que, por ejemplo, les cortan ciertas arterias, ciertas venas, y ya quedan dañadas de por vida. Y si son arterias, venas importantes, ya tienen que restringirse ustedes mismos de no hacer ciertos esfuerzos físicos, no realizar ciertas actividades, porque eso puede aumentar la presión en esa vena, en esa arteria, y como ya está dañada, ya está débil, se puede volver a reventar o se puede volver a dañar. Ya ese tipo de cosas ya dependerán del tipo de lesión que lleguen a sufrir, si llegan a sufrir alguna de estas cosas, donde justamente no puedan hacer ciertas actividades por daños a su sistema cardiovascular. Prótesis y marcapasos prohibidos. La medicina no los considera como aptos si sufren alguna prótesis vascular o tienen marcapasos. El marcapaso ya es significado ya de algún problema ya grave en el corazón. Ya que ustedes tengan un marcapasos es porque su corazón realmente ya tiene algo malo, ya no está sano realmente. Hay que estarlo cuidando. Entonces, ya no entran dentro del personal apto para el sobrecargo. Igual para todos, esto va para todos, no solamente para ustedes. Hipertensión, primero veo hipertensión, que la presión se les suba así de la nada. Esto es común, realmente es más común de lo que uno puede llegar a creer. Pero hay mucha gente que sufre de hipertensión, de repente la presión se le sube demasiado, la presión se le altera, se le cambia, la presión con la que se mueve justamente la sangre. Y eso deriva en mareos, en desmayos, que se sientan mal, en vómitos. No hay problema si tienen hipertensión, siempre y cuando esté controlada. Al igual que la diabetes, hay tratamientos para la hipertensión, pastillas, medicinas, según el caso. Si la controlan, la mantienen controlada, no hay problema. Y por último, quizás uno de los puntos más importantes del catálogo: trasplantes cardíacos. El último punto que veamos de este reglamento habla justamente sobre el trasplante de órganos.
¿Dónde dice que todos están permitidos? Solamente hay un tipo de trasplante que no está permitido. Es el de corazón. Si alguno de ustedes, esperemos que no, llegara a sufrir un trasplante cardíaco en un futuro, despídanse de su licencia. Está absolutamente prohibido un trasplante cardíaco por las complicaciones que lleva justamente este tipo de operaciones. La gente que sufre un trasplante cardíaco debe tener cuidados muy especiales porque realmente el corazón es muy delicado. Y por cuestiones de cambios de presión, por cuestiones de estrés, por cuestiones de actividad física que puede llevar a cabo un trabajo en la aviación, el trasplante cardíaco no está permitido. Todos los demás órganos que se puedan trasplantar sí están permitidos. Este no. ¿Dudas hasta aquí? No, todo bien. ¿No? No, está bien, profe. Ok, entonces, dejamos hasta aquí el día de hoy. La próxima clase, el próximo sábado, ya está marcado como el último para esta materia. Vamos a terminar de ver lo que es esto y vamos a ver otro documento que les va a ayudar para, ¿cómo se llama? Como un pequeño repaso para su examen. Igual les voy a pasar lo que es una pequeña guía, que son una serie de preguntas para que les vayan contestando, que les va a ayudar a estudiar para lo que es la parte del examen. Pero prácticamente el próximo sábado ya sería el último, ya de lo que es esta materia. Ya en un rato les paso lo que es el video, les paso este documento también para que vayan teniendo el catálogo, este pequeño resumen. Y les voy pasando de una vez la guía para que la vayan resolviendo, para que vayan viendo las preguntas, ¿no? Y vayan repasando. Si no hay dudas, no hay preguntas, las veo el próximo sábado entonces. Muy bien, profe, gracias. Les se cuidan. Igualmente, bye. Muchas gracias. Nos vemos. Bye, profe. Adiós. Gracias.